En el inicio de la campaña electoral, la seguridad pública está instalada otra vez como uno de los principales temas de debate político. El gobierno resalta la baja en las rapiñas, los hurtos, el abigeato y los homicidios en la comparación con 2019. Sin embargo, el propio presidente Luis Lacalle Pou remarca y una otra vez que no está conforme con los resultados y con los niveles de violencia instalados en la sociedad. Del lado del Frente Amplio se afirma que el Poder Ejecutivo pinta un panorama que se da de bruces con la realidad. Para varios dirigentes de la oposición se mantienen los mismos problemas que hace 4 años, principalmente en el rubro homicidios. En medio de esta polémica, el Ministerio del Interior, que desde noviembre del año pasado dirige Nicolás Martinelli, está implementando una estrategia dual de combate al delito, donde se combina represión, disuasión y prevención. Y eso se suma a la incorporación de nueva tecnología y el despliegue de fuerzas de choque y equipos especializados de la policía en barrios donde se constatan disputas territoriales entre narcotraficantes. Vamos a profundizar en esta etapa de la gestión del Ministerio del Interior. Para eso estamos con el ministro Nicolás Martinelli. Doctor Martinelli, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un placer acompañarte a ti y a toda tu audiencia. Y usted es un hombre de confianza directa del presidente Lacalle Pou. Primero era asesor en el Parlamento, ¿no? Después, en el comienzo de este gobierno, fue director general de Secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social. Después, entre 2021 y 2022, fue asesor en Presidencia. Y en 2022 pasó al Ministerio del Interior como director general de Secretaría. ¿En ese momento usted ya estaba formado en estos temas de seguridad pública o empezó a aprender desde el cargo? Bueno, en realidad, como tú ya mencionabas, yo arranqué la militancia allá por el año 2006, pero en el 2011 el presidente, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, me contrata para, junto con otros colegas, Rodrigo Ferrés, actual secretario de la Presidencia, y otros abogados, para hacer un trabajo de descontaminación legislativa en aquel momento, o sea, estudiar en aquel momento creo que habían 17.000 leyes más o menos, y ver cuáles eran las de uso más frecuente, poco frecuente, y llegar a la conclusión de, bueno, estas leyes no se usan, vamos a sacarlas del sistema para, de alguna forma, ayudar al manejo normativo de todas las leyes que había. Y ahí yo, después de que él termina la presidencia, ya me quedo trabajando con él en la Cámara de Representantes. Tengo después un pasaje nuevamente por actividad privada hasta que finalmente en 2015, cuando él sale electo senador, vuelvo a trabajar con él en el Senado. Y en esas instancias se interpeló en algunas oportunidades a Bonomi, y bueno, obviamente que yo seguía los temas de cerca de seguridad, preparaba las interpelaciones, los pedidos de informes que se hacían en el Ministerio, así que no era un tema que en definitiva estábamos 100% vinculados, pero dado que el senador Lacalle Pou, y como en aquel también momento ya candidato y nuevamente precandidato para la elección que se venía en 2019, abordaba una enorme gama de temas, ¿no? Entonces, entre ellos, la seguridad pública, que en aquel momento era el tema más preocupante y que alcanzaba niveles de preocupación en la ciudadanía cercanos al 70-75%, ¿no? Es decir, que de cada 10 uruguayos había 7 que consideraban que ese era el principal problema. Por lo tanto, a tu pregunta, sí, tenía cierta vinculación y cierto conocimiento sobre los temas de seguridad. Y ahora, antes de asumir, tuvo ese año y algo como director general de Secretaría, exactamente, que completó el aterrizaje. Exactamente, completé el aterrizaje, ingresé en septiembre del 2022 como director general de Secretaría, que lógicamente el director general de Secretaría, como a mí me gusta decir, los directores generales de Secretaría son como una especie de CEO de las empresas, porque en definitiva por ahí pasa prácticamente todo. Llevan la finanza, los recursos ministro, humanos, ¿no? En ese caso con Heber como ministro, y por lo tanto, cuando me toca asumir como ministro, digamos que la transición fue, a mi entender, mucho más fácil en algún sentido que lo que le tocó a Jorge Larrañaga o incluso al propio Luis Alberto Heber. Ahora, en enero, cuando concurrió a la comisión permanente a instancias del Frente Amplio, varios diputados de la oposición destacaron que usted mostraba un talante distinto al del ex ministro Heber, digamos un talante menos confrontativo. Por ejemplo, el senador José Carlos Maía señaló que percibía un cambio de tono. ¿Cómo observa esa visión? ¿Es algo que usted efectivamente busca? Sí,
Efectivamente, es algo con lo que me siento identificado, el tratar de tender puentes, buscar puntos de conexión, sobre todo en un tema tan complejo como es el de la seguridad pública, y además yo creo que es lo que nos pide la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía nos pide, bueno, en estos temas hay que buscar acuerdos. Y por eso este gobierno, hace ya un poco más de un año, empezó un camino convocando a todos los partidos políticos para sentarlos en una mesa y buscar propuestas o alternativas para encarar los temas más preocupantes en materia de seguridad pública. Usted se refiere a aquella iniciativa al frente de la cual estuvo y ha estado Diego Sanjurjo. Correcto, Diego Sanjurjo inició allá por el diciembre del año 2022 una convocatoria a todos los partidos políticos, en la cual obviamente que participamos nosotros como jerarcas del ministerio, pero en definitiva el proceso fue liderado por Diego. Se sentaron todos los partidos en la mesa. Cada partido aportó sus propuestas, se juntaron cerca de 70, 80 propuestas, y después de ahí se convocó a organizaciones sociales, se convocó al comisionado parlamentario, institutos de derechos humanos, académicos, las universidades, todos aportaron, y de ahí quedaron 16 propuestas. De las cuales de esas 16 propuestas, algunas las habían presentado Cabildo, otros Partido Independiente, el Partido Nacional, Colorado, el Frente Amplio. El Frente Amplio incluso tenía, de las 16 propuestas, había 7 que habían sido presentadas por el Frente Amplio. Es decir que había una representación bastante interesante y se habían recogido propuestas de todos los partidos políticos. Y bueno, esas medidas después lamentablemente no fueron acompañadas por el Frente Amplio. Ni siquiera el Frente Amplio acompañó las 7 medidas que ellos habían presentado. De cualquier forma, la decisión nuestra fue continuar con lo que había surgido de ese acuerdo multipartidario, porque nos parece que no hay tiempo para perder en temas de seguridad pública, y que se habían hecho además las consultas sociales y el diálogo social necesario como para poder tener el respaldo que corresponde, y por lo tanto estamos avanzando en muchas de esas propuestas. Te diría que prácticamente en todas. Hay alguna que todavía resta o quedará para el próximo periodo, como puede ser la conformación de un nuevo Ministerio de Justicia, donde le dé una nueva impronta en ese sentido, por ejemplo, al Instituto Nacional de Rehabilitación o a los institutos de derechos humanos, porque es lo que suelen hacer los ministerios de justicia. Pero sin perjuicio de eso, nosotros estamos avanzando con la aplicación de prácticamente todas las medidas que surgieron de ese acuerdo multipartidario. Y fue en aquel momento, en diciembre de 2022, y con esas conversaciones multipartidarias, que se inició el enfoque dual que usted esgrime como el que viene llevando adelante el Ministerio. A ver, el enfoque dual yo creo que es un marco que nos da una referencia de hacia dónde queremos ir o hacia dónde tenemos que ir. Y no llegamos al enfoque dual por casualidad. Llegamos a la definición de estrategia de enfoque dual porque analizamos lo que venía pasando en Uruguay en los últimos 30, 40 años, y analizamos lo que venía pasando también en el resto del mundo y qué habían hecho los otros países para tratar de bajar los índices delictivos, y llegamos a la conclusión de que el único camino posible era este enfoque dual. ¿Por qué? Porque si nos centramos en la historia nuestra, en la historia de Uruguay, vemos que del año 85 hasta el 2004 gobiernan los partidos tradicionales y que tienen una impronta más basada en la represión policial. Se trabaja muy tímidamente en las causas, y eso hace que, si bien el delito crecía, lo hacía en forma moderada. O sea, había años que bajaba, había años que subía, después bajaba 2 años y volvía a subir, pero siempre con una tendencia al alza. Llega el Frente Amplio en el año 2005 y cambia el objetivo, y en lugar de pararse en la pata de la represión, se paran las patas de las causas. Abandona la represión por aquello de que para el Frente Amplio era mala palabra hablar de represión, y trabaja en las causas. Se crea el Ministerio de Desarrollo Social con un buen tino, yo siempre lo he reconocido, apoyado por todos los partidos políticos, y se empieza a trabajar en tema de las causas. Lo que pasa que se hace un trabajo, muy naif, con una mirada muy naif de la seguridad pública, y no con una impronta tan fuerte en materia de las causas. Pero además, si vos no trabajás en los dos niveles por igual, en el de la represión y en el de las causas, lo que va a pasar es lo que le termina pasando al Frente Amplio, es que se le disparan los delitos, pero se le disparan ya de forma abrupta, no lo que había pasado en el periodo anterior, que había un crecimiento pero moderado.
yo acá tengo para mostrarte, pero los homicidios entre 2005 y 2019 crecen un 108%, las rapiñas crecen un 240%, los hurtos crecen cerca de un 30%, lo mismo que el abigeato. ¿Y por qué pasa eso? Porque dejan de lado la pata de la represión. ¿Y cuál es la importancia de la pata de la represión? Que ayuda a contener el delito. Sin represión tú no puedes contener el delito. Y sin trabajar en las causas tú no puedes ayudar a tener una baja sostenida de los delitos. Los gobiernos del Frente Amplio no tuvieron esa forma de encarar la delincuencia durante los 15 años. Yo estaba repasando declaraciones de Bonomi, año 2011, donde justamente hacía un análisis parecido al suyo y decía ambos caminos, ¿no? El de la represión y el ataque a las causas, fueron un fracaso. Por lo tanto, la cartera que yo dirijo busca la síntesis entre ambos. Nosotros queremos hacer la síntesis, no el promedio, sino la síntesis. Eso quiere decir que hay una serie de cosas que hay que combatirlas con prevención y represión, pero al mismo tiempo debe haber políticas sociales que a mediano y largo plazo busquen cambiar las condiciones en las que se llega a delinquir. Eso lo decía Bonomi 2011. Bueno, se quedó en las palabras y no en los hechos. La realidad indica que, nuevamente, el Frente Amplio no trabajó como debió en materia de represión, por eso los números que yo mencionaba recién, y trabajó muy tímidamente en el tema de las causas. Si bien era la bandera que el Frente Amplio tenía y que a ver, yo comparto, no lo hizo de la forma que debió hacerse. Te pongo un ejemplo entre varios que puedo poner, pero la liberación de presos en el año 2007. Liberan presos sin tener un estudio sobre reincidencia en materia carcelaria. Estudio que sí hizo este gobierno hace pocos meses atrás y que fue presentado. Y por lo tanto el Frente Amplio en aquel momento liberan presos al azar, sin tener algo de respaldo académico atrás, de cuáles son los presos que más reinciden, de cuáles son aquellas edades o aquellas franjas etarias donde en definitiva te permitiría liberar presos sin tener digamos, llegar al círculo vicioso de la reincidencia. Entonces lo que le pasa al Frente Amplio cuando liberan presos de esa forma, sin un estudio académico atrás, las personas que liberaron en su enorme mayoría volvieron a reincidir y eso tuvo un impacto directo en el aumento de los delitos. Bueno, este gobierno ahora tiene un estudio sobre las reincidencias que le permite trabajar en políticas focalizadas sobre eso. Después supongo que hablaremos un poco más en profundidad, pero uno de los programas que nos permite este estudio sobre reincidencia es el que se está llevando ahora, en el CONCAR, el programa del kit de bienvenida que se le está dando por parte del MIDES a 500 reclusos, porque es un plan piloto que va a durar 6 meses, que egresan del CONCAR y que se van a su casa no con una mano atrás y otra adelante, se van con una tarjeta que le permite hacer compras para alimentos y bienes básicos de higiene, y otra con boletos. Y además tiene un acompañamiento durante esos 6 meses porque tiene que concurrir a la DINALI, porque se lo está citando para darle dentro de la red de oportunidades que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios, oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. Entonces toda esa red de contención no existía en aquel momento. Entonces era natural que el abordaje que se hizo, si bien tenía una buena intención, no tenía atrás la espalda, la estructura necesaria como para poder realmente trabajar en las causas. En el enfoque dual que usted expone y que usted presenta, recibe de parte de la oposición saludo, recibe, digamos, elogios o satisfacción. Por ejemplo, el diputado Nicolás Viera comentó: se ha marcado un cambio de paradigma, tengo esperanzas de que el nuevo ministro le dé otra impronta al ministerio, pero lamentó que eso suceda cuando falta solo un año para el final del gobierno. Entonces voy a eso. ¿No llega tarde este giro, este clic? A ver, como yo te decía al principio, en realidad el enfoque dual es un marco, pero en definitiva Larrañaga lo empezó a trabajar. ¿O qué es el Plan Dignidad? El Plan Dignidad es parte de trabajar en el sistema carcelario para darle oportunidades laborales precisamente a los reclusos. Después con Heber también se le da otro reimpulso del acuerdo multipartidario. Del acuerdo multipartidario hay una enorme cantidad de esas propuestas que tienen que ver precisamente con trabajar en las causas. El pasaje de la DINALI, que pertenecía al Ministerio del Interior, la DINALI es la Dirección del Liberado, para los oyentes, aquel que no sabe, pertenecía al Ministerio del Interior y hoy pasó a manos del Ministerio de Desarrollo Social. Eso obviamente que le da otra dinámica, otra impronta, otra mirada diferente.
durante el gobierno, durante la gestión de Larrañaga también se instaló la primera oficina territorial del MIDES en el CONCAR. Un hecho histórico. El MIDES por primera vez se instalaba en el sistema penitenciario nacional. Eso no es un hecho menor. Entonces, son señales y son hechos que evidentemente tienen su inicio con este periodo de gobierno. Lo que yo hice, o lo que iniciamos con Luis Alberto Heber, y que yo ahora le di un marco y una impronta más fuerte, tiene que ver con esto que yo te decía, de darle ese marco de, bueno, esto es una estrategia de enfoque dual, que quizás en la práctica se venía haciendo, pero hasta ahora nadie le había puesto el marco. Entonces ahora todos podemos visualizar qué es lo que necesitamos. Y no solo, porque retomo lo anterior, no solo basado, llegamos a esto en la experiencia nacional, esto también lo han hecho los países en los cuales a los cuales queremos imitar. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Cuáles son los países referencias? nórdicos, por ejemplo, tienen mucho trabajo en materia de causas. ¿Cuál es el problema? Nos llevan 20 años. Hace 20 años que están trabajando en esto, o más. Por eso tienen los buenos niveles que tienen en materia delictiva. Ojo, no, en ningún país tiene homicidio cero, rapiña cero y hurto cero. Pero sí han llegado a niveles delictivos que la sociedad los considera tolerables. Y creo que hacia ahí es donde tenemos que apuntar nosotros. Tú mencionabas hoy al presidente de la República, que en su discurso dijo que hay una mejora notoria, si nos comparamos con 2019, que es el año de comparación que tenemos, porque en definitiva es el año con el que arrancamos el gobierno. Hay una mejora. Todos los índices han mejorado. Por supuesto que todavía ni el presidente está conforme, ni este ministro está conforme. Queremos seguir mejorando y queremos seguir trabajando para llegar a tener esos niveles que la sociedad entienda en algún punto que son niveles tolerables de los delitos. Homicidios. Es como la forma de evaluar, ¿no?, qué está pasando en materia de seguridad pública, es la más dramática, ¿no? En esa materia, a ver, hay una sopa de números circulando y comparaciones de todo tipo. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su evaluación de lo que está pasando en esa materia con ese delito en particular? A ver, primero, déjame aclarar algo, ¿no? Ya que hablaste de sopa de números. El Observatorio de Violencia y Criminalidad fue creado en el gobierno del Frente Amplio, tiene el mismo equipo técnico y el mismo director, y utiliza la misma definición de homicidios que ha utilizado desde que existe el observatorio. Esa definición está dada por las Naciones Unidas, que dice que son homicidios aquellos que se cometen de forma ilegítima, y subrayo la palabra ilegítima. ¿Por qué tomamos la definición de Naciones Unidas? Para poder hacer los números nuestros comparables a los números de otros países en el mundo. Cuando vos decís, che, tenemos una tasa de homicidios de tanto cada 100.000 habitantes y estamos bien o estamos mal, lo podemos hacer porque la definición que tomamos en Naciones Unidas nos permite compararnos con otros países que toman la misma definición. Entonces, cuando decimos ilegítima, y por eso yo te decía que te quedaras con esa palabra, es porque hay homicidios, entre comillas, que son legítimos. Por ejemplo, las legítimas defensas policiales. O, por ejemplo, la legítima defensa de civiles. Esos homicidios no entran dentro de la definición que toma el observatorio. Por eso ahí está la discusión a veces, pero en realidad hubo más homicidios. Sí, si vos contás los homicidios que salen en los diarios, capaz que estás contando una legítima defensa policial, que en definitiva después, para la definición oficial de los números, eso no entra. Y eso ha sido así en este periodo de gobierno y en los 2 o 3 periodos de gobierno desde que se fundó el observatorio durante la época del Frente Amplio. Después, y ahí está la gráfica. Tema, capaz que la podemos poner, incluso Felipe Penáez tiene la gráfica para poner en pantalla de cómo han evolucionado los homicidios desde 1989 a 2023, ¿no? Exactamente. Como yo te decía, y ves la gráfica, no sé si los oyentes lo están viendo, pero en definitiva los homicidios tienen cierta estabilidad durante los años 90, 2000, te diría que hasta el 2012 por ahí, y después se ve naturalmente un crecimiento importante que tiene su pico más alto en los años 2017, 2018, 2019. 2019. El pico es el 2018. 2018, 2019. Y luego... El 2018 pasa de 400, ¿no? Exactamente, sí, 421 creo que hubo. Otra vez, 421 si contamos la cifra oficial del observatorio. Si nos ponemos a contar los números también de legítima defensa, ese año podríamos haber llegado a 440, 450 homicidios. Entonces ahora tenemos los números del 2023, el número de homicidios del 2023, que es mejor que el del 2019, último año del Frente Amplio, pero es a su vez peor que los números de los
primeros años de este sí, gobierno. Sí, es peor, ¿no?, que los del 2020-21, es mejor que el del 2022. Pero bueno, mejor es un homicidio menos, así que tampoco podemos mínima diferencia. Mejor. Por eso, yo lo he dicho muchas veces, el presidente también, que nos preocupa el tema de los homicidios. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, hoy hablábamos del enfoque dual, que es la estrategia, y después nosotros tenemos los ejes que hemos entendido que tenemos que priorizar. Mañana puede venir otro gobierno, otro ministro, y cambiar esos ejes. Lo que entendemos que no va a cambiar es el enfoque dual. Esa es la estrategia que entiendo yo que tiene que trascender gobiernos y trascender partidos políticos. Pero dentro de los... Repito, ¿qué quiere decir dual? Represión, disuasión y prevención. Y prevención, trabajo en las causas. O sea, son dos patas que se trabajan en forma paralela. Los homicidios nosotros lo hemos puesto como uno de los ejes principales, y ahí estamos trabajando. Primero hicimos una gran reestructura en el departamento de homicidios. El departamento de homicidios acá en Montevideo trabajaba en forma compartimentada, cada zona operacional tenía su propio departamento de homicidios, y eso a veces dificulta el trabajo, porque la información que tiene un departamento a veces no se comparte con el otro, o un homicidio pasa en una zona, pero el homicida vive en la otra zona. Entonces, si vos no lográs conectar a los dos departamentos para que puedan compartir información, muchas veces lo que pasaba es que las piezas del rompecabezas no estaban todas arriba de la misma mesa y no se aclaraba el homicidio. Entonces lo que hicimos fue armar un único departamento de homicidios donde todo se empieza a trabajar en conjunto, en equipo. Y además lo que hicimos, que fue muy importante y muy valorado por los fiscales de homicidios, fue darle a cada uno de las fiscalías de homicidios un equipo propio de trabajo policial. Y eso también ha ayudado mucho porque genera vínculos de confianza entre los fiscales y los agentes policiales que trabajan en homicidio, y eso facilita el trabajo porque hay más confianza, la información fluye mucho mejor. ¿Qué tiene de positivo esto? Que hemos logrado mejorar los índices de esclarecimiento de homicidios. ¿Por qué es importante mejorar los índices de esclarecimiento de homicidios? Porque nosotros necesitamos bajar la percepción de impunidad. Si la persona que va a delinquir siente que nadie lo va a agarrar y que no pasa nada, es probable que siga delinquiendo. Ahora, si tú trabajás sobre la percepción de impunidad y cada vez que se comete un homicidio lográs capturar al autor, eso de alguna forma se va transmitiendo en las capas de la sociedad y dice, bueno, cometer un homicidio no me sale gratis. Hay altas chances de que me agarren. Y por eso es importante que no solo a nivel de la práctica, pero también la academia lo ha manejado y ha sido parte de las recomendaciones, tener un departamento de homicidios bien robusto como el que tenemos, con un buen vínculo con la Fiscalía, porque no nos olvidemos que nosotros, la policía, somos auxiliares de la Fiscalía. La Fiscalía es la que hace el trabajo de investigación y es la que nos da las instrucciones de lo que tenemos que hacer. Vaya y allane en tal lugar, vaya y capture a tal o cual persona que está requerida. ¿Qué más? ¿Qué más se está haciendo? El otro escalón importante ha sido el ShotSpotter, que es la tecnología, que lo hemos instalado en 2 cuadrantes, donde, de acuerdo al análisis que se había hecho por parte del Centro de Comando Unificado, eran los lugares donde se producían mayores disparos de armas de fuego y mayores heridos de armas de fuego. Y eso se instaló y empezó a funcionar alrededor del 15 de diciembre del año pasado, o sea, es muy poquito tiempo todavía para hacer una evaluación, pero ya ha dado muy buenos resultados. ¿En qué sentido? En el sentido de que, primero, cuando llegamos más rápido a la escena del hecho, cuando se produce un disparo de armas de fuego, en cuestión de 2 o 3 minutos ya tenemos un móvil en ese lugar. Porque es importante, para que te hagas una idea, cerca del 85% de los disparos de armas de fuego no se reportan en los 911. En Uruguay y en otros países del mundo donde se han hecho estos estudios. Entonces vos te perdés la evidencia, pero además te perdés la posibilidad de poder capturar a la persona que produjo el disparo de arma de fuego, y más importante quizás, te perdés la oportunidad de salvar una vida. Porque muchas veces cuando se produce un disparo de arma de fuego puede haber un herido. Y ese herido, si nadie llama al 911, puede morir desangrado. Entonces esto, desde que está en funcionamiento, cuestión de 2 meses y pocos días, ya hemos logrado identificar 8 personas y ser trasladadas a hospitales que estaban heridos de arma de fuego. Estoy haciendo memoria, pero creo que tenemos 4 personas formalizadas que fueron capturadas en el hecho, y además de que hemos recogido un montón de vainas que quedan dispersas en veredas o en las calles, que eso después pasa por científica
y que el día de mañana esas vainas se pueden atar a otros hechos, otros episodios de sangre que se puedan suceder en otros lugares del territorio. Entonces también eso es muy importante porque nos permite generar insumos y tener más material después para cruzar en diferentes causas. Tengo alguna pregunta para hacerle sobre el ShotSpotter, pero la dejamos para después. Usted está enumerando lo que se viene haciendo en materia de homicidios. Que también es bien importante, que es lo que tanto hemos hablado, que son los interruptores de violencia, que esa ONG, que se llama Cure Violence, es una de las ONG más grandes del mundo, ha trabajado y trabaja en más de 100 ciudades, incluso de las ciudades más violentas, y que utiliza, digamos, una herramienta que se llaman interruptores de violencia, que lo que hacen es trabajar con personas allegadas a determinados barrios, y lo que se busca es, de alguna forma, que esas personas influyan para bajar los niveles de violencia. O sea, que intercedan, por supuesto con una capacitación y con una preparación previa, que intercedan cuando se están dando situaciones de violencia para que esa violencia no escale. Este programa empieza a aplicarse en Uruguay, tiene apoyo del BID, ¿no?, del Banco Interamericano de Desarrollo, y desde este mes justamente se implementa en Casabó, Casavalle, Cerro Norte, Las Acacias, La Paloma, La Teja, Manga, Marconi, Peñarol, Tres Ombúes y Villa Española. Pero está empezando recién, ¿no? Está empezando y en una parte del territorio. Sí, son dos partes, ¿no? Lo que tú mencionabas. Bueno, sí, perdón. El Cerro Casabó, Cerro Norte, y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la zona de Marconi. Quiero decir, no está extendido en todo el país. Es en esos focos en particular y arrancando, ¿no? Por supuesto. Esta ONG, nosotros estamos... ¿Cuándo se supone finalizamos el proceso? La semana pasada se finalizó el proceso de licitación. Quedaron 2 ONG seleccionadas. Esas ONG ya están ahora en el proceso de las entrevistas de quienes van a ser los interruptores de violencia, y después el paraguas por encima de estas 2 ONG es Cure Violence, que es la que va a venir a Uruguay, que es la que es contratada por el BID, y va a estar haciendo el seguimiento, las capacitaciones y los análisis de toda la información que surja del trabajo que hacen en territorio. ¿Qué dice la experiencia de Cure Violence una vez que esto empieza a aplicarse? Una vez que el sistema sí empieza a aplicar, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que se vean resultados? Bueno, la experiencia en prácticamente todas las ciudades donde se ha aplicado ha sido muy buena, y los resultados en algunos casos se dan a corto y mediano plazo. Por eso tenemos mucha expectativa puesta en este programa. Pero ojo, esto es una herramienta más. No es la única herramienta. O sea, yo te decía, te hablé de ShotSpotter, te hablé del Departamento de Homicidios, te hablé de, en este caso, Cure Violence, más focalizado al tema homicidios. Pero también tenemos que trabajar y seguir trabajando en las causas, porque acá hay mucho que tiene que ver con la educación. Hay gran parte de los homicidios que tienen que ver con un aumento de la violencia. Tú tuviste acá, si mal no recuerdo, a Rogido hace poco, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Rogido Emiliano Rogido. 2 veces, en realidad. 2 veces. Una entrevista del año pasado a propósito del primer informe de la primera investigación, otra ahora hace poco con el segundo trabajo. Me viene bárbaro para estribar en el último trabajo de Rogido, porque él ahí hace una clasificación de los homicidios, y sugiere una clasificación diferente a la que hace el Observatorio de Violencia y Criminalidad, además la cual yo comparto, donde claramente queda establecido que en realidad la percepción que tenemos de que los homicidios están más vinculados con el tema del narcotráfico no es tan así, que en realidad lo que genera la mayoría de los homicidios, por así decirlo, es un aumento de violencia. Son las disputas, por ejemplo, entre vecinos, porque me subió el volumen y en lugar de ir y hablar, voy y le pego un tiro, le clavo un puñal, o a la salida de un boliche, 2 chicos que antes se resolvían los conflictos, capaz que se agarraban las piñas y te ibas a tu casa un ojo morado, ahora uno saca un revólver o saca un cuchillo y le apuñala al otro, le pega un tiro. O 3 personas que están tomando alcohol en una casa y la conversación sube de tono y uno saca un machete, otro saca un hacha y termina uno muerto. Entonces, eso tiene que ver con un aumento de violencia que estamos viendo en la sociedad. Pero no solo está pasando en Uruguay, porque esto no es un tema, no es un fenómeno de Uruguay. Esto está pasando en el mundo entero. El otro día yo conversaba con la embajadora de Gran Bretaña y ella me comentaba la preocupación que hay, por ejemplo, en Inglaterra por el aumento de incidentes con arma blanca. Inglaterra es un país que está desarmado, la población no tiene armas, incluso la policía no tiene armas.
Y sin embargo están muy preocupados por este aumento que hay de episodios de utilización de arma blanca. ¿Y en ese frente cómo trabaja el Ministerio del Interior entonces? En esa otra parte de la... Bueno, de la violencia que después termina en homicidios. Bueno, ahí es donde nos paramos en las causas, ¿no? Sí, por eso. Dentro del enfoque dual es la pata estrictamente de las causas. Ahí tenemos que trabajar mucho con la educación, con el desarrollo social, con las adicciones. Yo te comentaba hoy en la previa, el Ministerio del Interior es como el último escalón, ¿no? de una serie de sucesos que le pasan a la persona en la vida, que cuando todo lo otro de alguna forma no logra encauzar la vida de la persona, o porque no se le dieron las herramientas educativas adecuadas, o porque no tuvo la posibilidad de acceso a educación de calidad, o porque lo que pasaba en el periodo anterior, que 6 de cada 10 chicos eran expulsados del sistema educativo, por eso era necesaria una reforma en educación, o porque no había un trabajo fuerte vinculado a las adicciones, y por eso la importancia de este Parlamento y de este gobierno de haber aprobado $20 millones para trabajar en las adicciones. Entonces, o porque no había oportunidades laborales, porque se perdía empleo. Todo eso son elementos que llevan a las personas a volcarse, en muchos casos, no en todos, por el camino de la delincuencia. Entonces, cuando todo eso falla de alguna forma y la persona delinque, recién ahí es cuando el Ministerio del Interior interviene. ¿Interviene con qué? Interviene con la represión. Interviene la justicia, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, pero con su aparato represivo. ¿Para qué? Para contener. Ahora, después está la otra parte. La persona va privada de libertad y ahí tenemos que hacer un trabajo también de revinculación y de reinserción de la persona una vez que está privada de libertad, trabajar en las cárceles. Entonces, y esa tarea también se la encomiendan al Ministerio del Interior. Entonces, el misma institución que tiene su expertise en reprimir, al mismo tiempo le dan la tarea de alguna forma, recuperar a las personas que delinquieron. Cuando, a mi entender, y por eso me parece importante el tema de la propuesta de un Ministerio de Justicia o de darle otro enfoque al Instituto Nacional de Rehabilitación, quienes deberían participar con mucha más fuerza dentro de las cárceles son aquellos organismos como la educación, como la salud mental, como las oportunidades laborales, que son las que en una primera instancia de la vida del individuo debieron haberlo captado para evitar que de alguna forma llegara a cometer un delito. Le propongo hacer una pausa acá y ya retomamos. Gracias. En la entrevista central estamos con el doctor Nicolás Martinelli, ministro del Interior desde noviembre del año pasado. Seguridad pública, otra vez tema fuerte en la campaña electoral, debate constante en los actos, en las entrevistas, en los medios de comunicación al respecto. Bueno, en medio de esa polémica, el Ministerio del Interior está implementando una estrategia dual de combate al delito, donde combina represión, disuasión y prevención. ¿De qué manera se trabaja en esa dirección? Estamos con Nicolás Martinelli, abogado, ministro desde noviembre de 2023. Doctor Martinelli, hablábamos hace un rato de la relación con la oposición, de que usted fue bien recibido por el tono con el que se presentó cuando compareció la primera vez en Comisión Permanente del Poder Legislativo. Veíamos el tipo de lineamiento que se está siguiendo, por ejemplo, para el trabajo con homicidios. Dice Silvia desde la audiencia, esperemos que se considere como política de Estado, esperemos que este enfoque trascienda a los gobiernos. ¿Qué dice usted? ¿En qué medida el diálogo que está teniendo con la oposición permite alentar esa posibilidad? A ver, lo que dice Silvia creo que es el sentir de la enorme mayoría de los uruguayos, ¿no? Lo que hablábamos al principio del programa. Lo que nos piden es precisamente eso, acordar, tender puentes y generar de la política de seguridad pública una política de Estado, que más allá de quién le toque gobernar el periodo que viene y quién le toque ser ministro del Interior, haya una continuidad en determinadas políticas. Por eso esto del acuerdo multipartidario que también mencionábamos era bien importante, porque ahí trazábamos por lo menos una hoja de ruta en determinadas propuestas, en determinados proyectos, que ganara quien ganara iba a permitir una continuidad. Yo de cualquier forma creo que lo que se está haciendo en este periodo de gobierno y lo que estamos llevando adelante de ese acuerdo multipartidario
se va a continuar, aunque haya un cambio de gobierno, aunque haya un cambio de signo incluso político, esperemos que no, pero aunque si eso llegara a pasar, creo que todos van a continuar con esto, porque es el único camino posible. Como yo te decía al principio, nos lo enseña nuestra experiencia aquí nacional, pero también los países en los cuales nos gusta mirarnos, que han aplicado este mismo enfoque dual y les ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que tenemos que tener la paciencia, voy a decirlo, a ver si me logro explicar, porque trabajar en las causas, los resultados del trabajo en las causas no son de un día para el otro, llevan su tiempo, y por eso la importancia de tener esto como política de Estado. Y yo, ahí sí, perdón, no te quiero robar más tiempo con esta pregunta, pero celebro lo que tú leías hoy del diputado del Frente Amplio por Colonia, la buena disposición al diálogo, tanto de esta parte como de la oposición, porque creo que es la forma de tender puentes y construir política de Estado, así que a mí me van a encontrar en ese rol. A propósito de lo que usted exponía hace unos minutos, me quedaron 2 o 3 preguntas. Con respecto a... ShotSpotter era una. Sí, una de ShotSpotter, pero veamos primero a Cure Violence, lo que acá en Uruguay se llama barrios sin violencia. Barrios, ¿no?, sin violencia. Decía Búsqueda que el programa es observado con optimismo desde la jerarquía política del ministerio, pero en algunos estamentos policiales reina el escepticismo, aparece escepticismo sobre su funcionamiento, ya que no incluye involucramiento de la policía ni conocimiento de la información de la que dispondrán estos interruptores, los llamados interruptores. Brevemente, ¿qué dice de esto? Sí, en realidad esto es un programa, como tú decías, que es del BID, que se canaliza a través de los ONG y que no tiene nada que ver, en algún sentido, con la política represiva del Ministerio del Interior. Para que esto funcione, precisamente, tenemos que, al revés, separarlo, porque esta gente va a trabajar en los barrios, va a trabajar en contextos complicados, y la información que recaben es simplemente para que los propios interruptores puedan trabajar en esos barrios con esa información. No son antenas del Ministerio del Interior. Para eso el Ministerio del Interior tiene su propia policía especializada, que es el PECOP, que es la Policía Orientada a Problemas, que es la que tiene la capacitación y tiene la experiencia de poder ir a los barrios también y trabajar en diferentes problemas de vecindad. ¿Y se está entendiendo esto dentro de la policía entonces? ¿Cómo llevan esa discusión? Sí, pero esto ha quedado claro desde el día 1. No sé desde qué estamentos de la policía han hecho ese tipo de comentarios, pero por lo menos... Yo me reúno a diario con la jerarquía, con los diferentes directores de diferentes unidades ejecutoras, recorro mucho las comisarías, recorro mucho los barrios y los operativos que tenemos en diferentes barrios, y la verdad que a mí jamás me han hecho llegar ese tipo de comentario. Después, usted habló, y han hablado jerarquías policiales con mucho entusiasmo, de esta tecnología que se ha incorporado, el ShotSpotter, este dispositivo que puede detectar disparos de armas de fuego mediante inteligencia artificial. Se puede identificar de dónde vino, actuar rápidamente. Vuelvo a Búsqueda, señalaba hace pocos días que este sistema está instalado en Chicago, por ejemplo, en Estados Unidos, y está en discusión. El sistema genera dudas en la administración del alcalde demócrata Brandon Johnson por varias razones. Inexactitud, sesgo racial, mal uso por las fuerzas del orden. ¿Qué dice usted sobre esa evaluación, sobre este inconveniente que se estaría planteando con este sistema justamente? A ver, ShotSpotter se aplica en el mundo hace más de 20 años. Es una tecnología que ha ido evolucionando y ha ido mejorando. Cuando arrancó, su precisión era capaz que del 50%, hoy tiene una precisión del 97, 98%. O sea pero que prácticamente... reportes de prensa estiman que hasta el 90% de las alertas de ShotSpotter son falsos positivos y solo 1% culmina en arrestos, decía. Bueno, eso ha sido una experiencia puntual que no sé de cuándo es ese trabajo académico, o si es un trabajo académico o simplemente o es otra cosa, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que ShotSpotter está establecido en varias ciudades de Estados Unidos, que funciona con éxito, así como Búsqueda decidió en ese caso tomar una experiencia que no estoy diciendo que no sea de éxito, estoy diciendo que hay un cambio de signo político y para el nuevo gobernador entiende que hay que ir a otras metodologías, pero el anterior gobernador sí confió en ShotSpotter y ShotSpotter estuvo implementado en esa ciudad por varios años. Como está implementado en una decena de ciudades más en Estados Unidos, yo lamentablemente no te traje ahora para mostrarte, pero lo había llevado sí en la oportunidad de acudir al Parlamento,
porque supuse que me lo podían preguntar. Sí, ha funcionado en otras ciudades y ha funcionado y funciona muy bien, logrando no solo reducir sustancialmente el uso de armas de fuego, sino, como yo te decía hoy, traslado de víctimas, detenidos, evidencia, incautación de droga y un montón de elementos más a lo que ShotSpotter ha ayudado. Yendo a los números locales, hoy te los mencionaba, pero acá logré encontrar. Vainas incautadas, 238, 10 detenidos, 8 víctimas trasladadas, 5 armas incautadas, 4 formalizados. En 3 eventos se incautó droga y 2 vehículos incautados. Esto es tan solo en 2 meses de aplicación de ShotSpotter. O sea, para nosotros y en la experiencia nuestra es una muy buena herramienta. Incluso tan buena es la herramienta que ahora nos están pidiendo de Chile, de Argentina y en alguna ciudad de Brasil poder venir a ver el ShotSpotter en funcionamiento aquí al Centro de Comando Unificado. Hablemos del narcotráfico. Es evidentemente un problema muy serio y tenemos todos la sensación de que va en crecimiento su actividad y los riesgos que después desperdiga en el funcionamiento de la sociedad y eventualmente de la democracia. Usted ha destacado que los operativos estos que se han desplegado en algunos barrios, Villa Española, Marconi, La Cruz de Carrasco, Boix y Merino, van dejando un total de casi 17 kilos de droga incautada, 267 allanamientos, 301 personas detenidas. Mi pregunta es, ¿alcanza con eso? Porque el problema sigue estando ahí y parece como que se reproduce, ¿no? Que se cierran bocas y se abren otras. ¿Cuál es su enfoque, cuál es su análisis de la utilidad de este tipo de operaciones especiales? A ver, el tema del narcotráfico es otro de los 3 ejes centrales en los que nos planteamos trabajar. Uno, como lo habíamos visto, es el homicidio, el otro es el narcotráfico y el otro es la tecnología, que es transversal a todo y que la tecnología cada vez va a ser más utilizada por la policía y más necesaria. El otro día le hablaba con Arbeleche y le decía, mirá que los próximos presupuestos del Ministerio del Interior se van a encarecer mucho porque la tecnología es costosa y su mantenimiento y actualización es costoso, así que vamos hacia ese lado. Pero parándonos en el tema narcotráfico, este gobierno se plantó desde el día 1 en trabajar en los 3 niveles. Trabajar en el nivel del gran narcotraficante, en el nivel del distribuidor y en el nivel del microtráfico. O el narcomenudeo, como se dice. Claro, pero se ve mucho y se destaca mucho este tipo de acciones que van al microtráfico. Bueno, lo que pasa, ¿no?, que lo que produce la violencia es el narcomenudeo, es el microtráfico. El gran narcotraficante o el crimen organizado, desde la visión del gran narcotraficante, no le sirve el derramamiento de sangre. Le sirve que sus cargamentos transiten lo más seguro y lo más oculto posible. No le sirve que esté la policía cerca sitiando determinados barrios. Lo que le sirve es que su actividad se dé de la forma más natural y pasiva posible para que no levantar sospechas. Pero a esos efectos es que aparece en otros países, la experiencia lo demuestra, la corrupción, ¿no? Aparece el resquebrajamiento hasta de la propia institucionalidad democrática. O sea, no es un fenómeno que haya que descuidar para nada, el del gran narcotráfico. Para nada. Por eso yo te decía que este gobierno se plantó en trabajar en los 3 niveles. Ahora, el nivel del gran narcotraficante, el rol que le ocupa a Uruguay es más de colaboración con otros países y otras instituciones vinculadas a la lucha del crimen organizado, como puede ser la DEA o como puede ser la Policía Antimafia de Italia, por ejemplo, por nombrarte algunas, bien populares, que tienen varias reparticiones en varios países y que sus tentáculos son mucho más grandes que los de Uruguay. A nadie se le ocurriría que Uruguay va a ir en busca de un Chapo Guzmán, por ejemplo, o de un Pablo Emilio Escobar. O sea, eso es resorte de otros organismos y de otros países que tienen mucho más poderío. Está bien, pero yendo a un nivel, no sé, bueno, quizás por eso Uruguay se focaliza mucho más en cuanto a sus recursos y su capacidad en el trabajar en la distribución, sí, donde tiene que haber un despliegue territorial bien importante. Ayer lo anunciaba el flamante recién nombrado ministro de Defensa, con quien vamos a trabajar en los próximos días, un despliegue a nivel del norte de la frontera. Tú sabes bien que el Ministerio de Defensa tiene la posibilidad o tiene la defensa territorial y el control en una franja de 20 kilómetros
tierra adentro. Bueno, ahí hay que rediseñar el despliegue y empezar a trabajar en conjunto, brindando nosotros la inteligencia, ellos quizás el músculo. Lo mismo en la parte de prefectura, en lo que tiene que ver con las costas del río Uruguay, en el litoral. Y después, naturalmente, dentro del territorio con la policía caminera, el despliegue de la Guardia Republicana, por eso los destacamentos que tenemos en Salto, en Tacuarembó, tratando de que ese, imagínate un embudo, de tratar de agarrar todo lo que llega desde la frontera seca o desde aire, no llegue a Montevideo, o llegue lo menos posible, porque una vez que llega a Montevideo y se desparrama, ya es mucho más complicado. Lo que terminás haciendo es un montón de allanamientos y un montón de bocas que tapiás, pero como tú decís, a veces tapiás una boca y después se vuelve a abrir otra. Que no quiere decir que ese trabajo no lo tengas que hacer, porque como yo te decía, lo que produce violencia en los barrios es precisamente el narcomenudeo, que es una de las cuestiones que fue un error muy grande que cometió el gobierno anterior, porque el gobierno anterior se focalizó en trabajar en el gran narcotraficante y se olvidó de trabajar en el narcomenudeo. Y desmantelaron la brigada de drogas de Montevideo y de Canelones, donde se concentra prácticamente 2/3 de la población nacional y donde se concentran además la mayoría de los homicidios, las rapiñas y los hurtos. Entonces, ni que hablar que la DEA se termina yendo del país precisamente porque no colaboraban. No lo dice este ministro, lo dicen los propios integrantes de la DEA en recientes declaraciones públicas que hicieron. Entonces hay que trabajar en el narcomenudeo, este trabajo de presión en los barrios hay que hacerlo. Como decía el informe de Rogido que mencionábamos hace un rato, el narcotráfico se lleva el 11% del total de los homicidios. O sea, que no es el causante, digamos, de la mayoría de los homicidios. Sí es un problema grande, obviamente, que hay que atender, y a su vez la lucha entre las diferentes bandas por territorio se lleva el 1.9% de los homicidios. Sin perjuicio de eso, aunque la cifra no parece ser el principal problema que tenemos con los homicidios, hay que seguir trabajando, hay que seguir generando la presión y la represión en esos barrios. Pero ¿y qué pasa que por otro lado no caen, no se informa, por lo menos que caigan los narcos que abastecen a consumidores en otras zonas de Montevideo, en zonas de mejor poder adquisitivo, bueno, yo que sé, por mencionar ejemplos, Positos, Carrasco, o determinados balnearios? Hace poco cayó un distribuidor que vivía en un edificio en la zona del puerto del Buceo, y hubo otros que también estuvieron en algunos casos presos, que estaban los famosos casos de la prisión domiciliaria, de las certificaciones falsas de los certificados de salud. Pero esos son distribuidores que operan en esas zonas. Esos son distribuidores que operan en las zonas. O viven en esa zona, porque no es lo mismo, ¿no? Viven en esa zona. ¿Qué pasa? Por eso, ¿qué pasa con los balnearios? Los balnearios que reciben además un movimiento turístico importante, donde también termina habiendo tráfico. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa en esas zonas? Y también se trabaja al igual que se trabaja en Montevideo. El trabajo de las brigadas departamentales, con el apoyo además de la Brigada Nacional, es exactamente el mismo en todo el país. No solo eso, sino que además se ha mejorado muchísimo la comunicación. Por ejemplo, nosotros cuando fui al Parlamento nos pasamos a sesión secreta para contar un poco cuál es el plan que hay en materia de la lucha contra el narcotráfico. Obviamente que hay cosas que yo no puedo revelar. Pero sí te puedo decir que ha habido un gran cambio en materia no solo de despliegue, sino también de comunicación. Algo similar a lo que pasaba con los homicidios que yo contaba al principio, que se trabajaban como compartimientos estancos, que hubo que ahora hacer un único departamento. Bueno, lo mismo pasaba con el tema de drogas. De repente hay una operación en Artigas y esa información se obtenía ahí, celulares o información muy valiosa, y que no se subía a un sistema porque no había de informática, para que después también desde la brigada de drogas a nivel nacional o desde otro departamento lindero como puede ser Rivera o puede ser Salto pudieran tener la información, porque capaz que había bandas que estaban vinculadas una con la otra. Entonces eso dificultaba el trabajo. Bueno, ahora toda esa información está subida a una única base que todas las brigadas tienen acceso, y eso obviamente que permite triangular la información y obtener muchos mejores resultados. Por eso tenemos los récords que tenemos de allanamientos, por eso tenemos los récords que tenemos de personas privadas de libertad vinculadas al tema narcotráfico, por eso tenemos récords de bocas tapiadas, de dinero incautado, de dólares, pesos, euros. Absoluta. Este gobierno ha batido todos los récords en la lucha contra el narcotráfico, en el sentido de lo que te decía, ¿no? Es una lucha a la que no le hemos dado
no le hemos dado tregua y así lo vamos a seguir haciendo. Pero todo esto es la pata represión, de vuelta, Emiliano, todo esto nos paramos en la pata represión. Si nosotros no trabajamos dentro de las cárceles con las adicciones, esa persona que el día de mañana recorre la libertad y probablemente si perdió todos sus vínculos familiares, si perdió sus fuentes de trabajo, sus fuentes de ingreso, no tiene afecto afuera, va a quedar en una situación de calle y probablemente vuelva a delinquir. Entonces ahí volvemos a tener el maldito círculo de la perverso de la reincidencia. Entonces tenemos que trabajar también en las cárceles. Por eso estamos apostando fuerte. En penas alternativas, ¿no? En penas alternativas, pero por eso estamos apostando fuerte ahora en programas de adicciones para los reclusos. Parte del préstamo BID tiene que ver con eso, con trabajar en los módulos más complicados dentro de las cárceles, sobre todo en el CONCAR, que vamos a lanzar un plan piloto con el BID para trabajar con personas que tienen adicción, y también parte de los 20 millones de dólares que yo comentaba al principio, que fueron votados en la ley de rendición de cuentas, también va a ir a programas en las cárceles para tratar de alejar a las personas que están ahí de el consumo de drogas. Para completar esta recorrida de hoy, ministro, le planteo otra situación, o un conjunto de situaciones. El Ministerio del Interior está recibiendo con frecuencia reclamos de vecinos de varios lugares, en este caso de Montevideo, disconformes con los niveles de seguridad. Por ejemplo, a mediados de enero, dueños de boliches de Ciudad Vieja aseguraron que la zona era tierra de nadie y reclamaban falta de respuesta policial. Una semana después, ahora cerca, un grupo de vecinos y comerciantes de Cordón Sur remitió una carta al Ministerio del Interior, al MIDES, a la Intendencia de Montevideo, reclamando que se diera respuesta, se tomaran medidas ante una creciente ola de delincuencia que afecta a todos los habitantes y comerciantes del barrio, que sufren robos, hurtos, rapiñas, vandalismo, violencia y otros delitos. Y podría mencionar más ejemplos, me podría ir al interior también. ¿Qué dice usted sobre este otro frente? A ver, nosotros estamos ahora, ya arrancamos hace 2 semanas a realizar operativos especiales en algunos barrios y en algunas zonas, precisamente para tomar nota y para incentivar a mucha gente que está hoy en situación de calle, durmiendo en calle, para que vayan a los refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Hicimos operativos en Parque Rodó, Parque Valle, en Cordón Sur, donde estos vecinos te decían, en Malvin, y los vamos a seguir haciendo. Ahora, también acá implica el ejemplo que tú mencionabas del boliche bailable en el centro de Ciudad Vieja, también implica la participación de la Intendencia de Montevideo, con quien tenemos un buen diálogo también. ¿Hay un buen diálogo? Digo, porque yo particularmente tengo una relación buena. En algunos momentos ha parecido que no. Yo particularmente tengo una relación buena con el prosecretario, con Daniel González, incluso fuimos compañeros de facultad y nos hablamos muy seguido por WhatsApp. Hemos hecho, yo lo he invitado y él ha venido, hemos hecho recorridas juntos en la noche por algunos de los barrios intervenidos y precisamente lo invité porque me parece que la Intendencia de Montevideo, cualquier intendencia, pero en este caso Montevideo, tienen un rol muy importante para jugar en temas de seguridad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las cámaras? Con las cámaras de seguridad del Ministerio del Interior, que en su momento se las mostró como una solución, como realmente una herramienta muy útil. ¿Qué uso se está haciendo de las cámaras? Ese es uno de los tantos cuestionamientos, ¿no? Pero las cámaras se siguen utilizando y son parte de la evidencia que la mayoría de los casos utilizan los fiscales para formalizar personas que han cometido delitos. Nosotros arrancamos este periodo con 6.000 cámaras y ya vamos más de 12.000 y es probable que terminemos el periodo con cerca de 13.500 cámaras de videovigilancia. O sea que en 5 años vamos a haber duplicado las cámaras de videovigilancia que el Frente Amplio había dejado instaladas en sus 15 años de gobierno. O sea, no parecen ser, en estos lugares no parecen ser un elemento disuasivo, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que ocurre, que también ocurriendo. Bueno, pero lo que ocurre en estos lugares particulares, sobre todo lo que tú mencionabas del boliche, es lo que yo hablaba hoy temprano, que es el aumento de la violencia. Son gurises que van, que se alcoholizan, que después salen y que arman el lío en las puertas de los boliches y que en algunos casos la discusión ya no se dirime como se dirimía antes, sino que a uno saca un cuchillo o uno saca un revólver y la cosa escala a otro nivel, ¿no? Naturalmente que acá hay un trabajo importante que tiene que hacer la Intendencia porque es la que controla y la que fiscaliza esos locales y si ve que hay situaciones que no corresponden lo debería clausurar. De hecho, en este caso en particular que tú mencionás, eso sucedió. Sí, pero los vecinos hablan de robos, hurtos, rapiñas.
Bueno, eso no es enfrentamiento entre asistentes. Pensé que mencionabas el caso del boliche puntual, porque hubo hace poco, ese caso quedó solucionado, el boliche está clausurado y la policía obviamente aumentó el nivel de patrullaje y de control, también a pedido de la Intendencia, para solucionar ese problema. El caso de los hurtos y rapiñas, lógicamente volvemos al inicio. Nadie dice que la población esté satisfecha, naturalmente que falta mucho, pero tampoco podemos negar que hay una mejora sustancial. Las rapiñas han bajado, las rapiñas consumadas han bajado un 29%. Estamos a nada de seguir, de llegar a la promesa que le había hecho Vázquez a los uruguayos hace algunos años atrás. Y eso lo logró este gobierno. Los hurtos han bajado un 22%. Pero al mismo tiempo está esta otra sensación, la sensación de inseguridad de varias zonas, ¿no? Yo entiendo que hay una cosa es la sensación de seguridad y otra cosa son los números fríos. Por eso también tenemos que trabajar en la prevención, el patrullaje, tenemos más vehículos, hay una intensificación importante del patrullaje, el Ministerio tiene hoy una flota vehicular nueva y eso nos permite tener más vehículos en las calles. Estamos virando lo que tú decías, las cámaras de videovigilancia. Cada vez tenemos más cámaras de vigilancia, pero tenemos la misma cantidad de gente mirándola. Si seguimos aumentando el nivel de la cantidad de cámaras, tenemos que virar hacia más tecnología. Por eso hemos anunciado nosotros la incorporación de la analítica. La analítica, entre otras cosas, nos va a permitir poder trabajar sobre el delito prácticamente en tiempo real. Hoy no lo hacemos en tiempo real. Bueno, a eso iba la pregunta a propósito del uso de las cámaras. Hoy no lo hacemos en tiempo real. Hoy trabajamos básicamente a forense. Cuando se sucede un hecho y se da cuenta al centro de comando, lo que vos vas es a mirar la cámara y ves de dónde venía la persona, hacia dónde va la persona para poder capturarlo. Y después esas imágenes se aportan a la Fiscalía y la Fiscalía las utiliza como prueba para formalizarlo. Ahora, tenemos la misma cantidad de gente visualizando una mayor cantidad de cámaras. Por eso tenemos que virar. Hay un punto flaco, entonces. Tenemos que virar hacia la analítica, que ya tenemos las pruebas piloto realizadas, ya tenemos las empresas con las propuestas realizadas y estamos próximos a hacer la contratación y eso nos va a permitir identificar en tiempo real conductas que nosotros le indicamos al sistema, por ejemplo, una persona que empuña un arma de fuego y otra persona que está levantando las manos o se tira al piso, o sea, la conexión entre diferentes conductas, el sistema eso lo analiza e inmediatamente cuando ve que una conducta similar a la que vos le pediste que identificara se está produciendo, te da una alerta. Uh-huh. Y entonces el veedor en tiempo real acude a esa alerta e inmediatamente puede notificar al patrullero más cercano para que acuda. Y eso te permite a vos llegar mucho más rápido y prácticamente en el momento que se está cometiendo el delito. Pero bueno, va de la mano de todo el avance tecnológico que este ministerio está incorporando y que lógicamente habrá que seguir incorporando en los próximos meses y en los próximos años. También estamos trabajando con los inhibidores para las cárceles, porque hay mucha gente que opera desde dentro de las cárceles para cometer o para mandar a cometer delitos fuera de las cárceles. Estamos trabajando también, y que tiene que ver con los reclamos de los vecinos, estamos probando un nuevo software de traza de los patrulleros. Entonces eso nos va a permitir darle al patrullero una hoja de ruta y le va a permitir decirle, bueno, usted tiene que transitar por esta ruta, pero cuando llega a tal escuela, a las 8 de la mañana que ingresan los chicos, usted tiene que detenerse ahí y quedarse media hora parado en la puerta de la escuela, hasta que termine la hora de entrada. Entonces, si el vehículo pasa por esa zona y no se detiene en la escuela, a mí me salta una alerta y yo puedo llamar al móvil y preguntarle por qué no se detuvo, de acuerdo a la traza que se le había dado previo al inicio de su turno. Entonces, todo eso que tiene que ver con la tecnología y que estamos probándola, la vamos a poder aplicar en los próximos meses y obviamente que no tengo dudas que va a empezar a dar buenos resultados. Doctor Nicolás Martinelli, ministro del Interior, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Varios de estos temas dan para más. Este último en particular da casi para una entrevista entera. Así que en cualquier momento volvemos a conversar, si le parece. Gracias a vos, Emiliano. Y sí, con mucho gusto repetimos más adelante la entrevista y estaré acá cuando tú lo dispongas.